Las cruzadas. Las cruzadas fueron expediciones militares organizadas en Europa entre 1095 y 1270 para rescatar lugares santos. Comenzaron cuando el Imperio bizantino se sintió amenazado por el avance de los turcos, por lo que solicitó ayuda a Occidente. El Papa Urbano II vio en esta situación la oportunidad para someter a la rama oriental del cristianismo, que se había separado de la obediencia de Roma en 1054 en el Cisma de Oriente. Fueron en total 8 cruzadas, siendo las más importantes las 4 primeras. Si bien el objetivo visible de las cruzadas era recuperar Tierra Santa, también hubo otras causas como el afán de riqueza y aventura, las indulgencias por los pecados, la búsqueda de nuevas tierras ante el aumento de la población europea, la necesidad de extender el dominio de Roma por el oriente y someter al Imperio bizantino, el establecer nuevas rutas de comercio, la necesidad de canalizar de forma religiosa el espíritu guerrero de los caballeros en contra de los musulmanes y las amenazas de la expansión de los turcos. Primera Cruzada. En 1070, los turcos selyúcidas, pueblo de Asia Central, convertido al islamismo, conquistaron Jerusalén. El deseo de recuperar Tierra Santa, los rumores de torturas sufridas por los cristianos a manos de los turcos y el pedido de ayuda del Imperio bizantino motivaron al Papa Urbano II a convocar a la Primera Cruzada en 1095, en la ciudad de Clermont, Francia. De los pobres, al clamor de Dios lo quiere, un predicador francés, conocido como Pedro el Ermitaño, recorrió de aldea en aldea convenciendo a los campesinos de vender sus pocas propiedades y unirse a él en la llamada Cruzada de los Pobres. Convenció a más de 50.000 campesinos de Francia y Alemania, ya que ésta suponía una gran esperanza de cambio para estas personas. Sin embargo, esta expedición careció de organización y preparación militar. No llevaban comida, agua ni armas, por lo que al principio vivieron de la caridad, pero pronto su forma de sobrevivir se convirtió en el saqueo. Esta cruzada terminó en una estrepitosa derrota y aniquilación por parte de los turcos. De los príncipes. La cruzada de los príncipes estuvo encabezada por Raimundo de Tolosa, Godofredo de Bouillon y Bohemundo de Tarento, quienes al año siguiente del llamado del Papa Urbano II partieron con sus ejércitos a Constantinopla, donde se reunieron con los bizantinos para dirigirse a Asia Menor. En su camino hacia Jerusalén conquistaron varias ciudades y establecieron reinos cristianos como Edesa, Trípoli y Antioquía. En 1099 los cruzadas llegaron a Jerusalén y luego de un mes de combate y grandes matanzas de hombres y mujeres y niños musulmanes, tomaron la ciudad y formaron un reino cristiano a cargo de Godofredo de Bouillon. Segunda Cruzada. Fue convocada por el Papa Eugenio III en 1145, en respuesta a la caída del condado de Edesa y buscó asegurar la permanencia de los reinos latinos en Oriente. Contó con el liderazgo de varios reyes europeos como Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania, que participaron personalmente con sus ejércitos. Estos ingresaron a Asia Menor sin la ayuda del Imperio bizantino, y sus resultados fueron desastrosos, ya que fueron aniquilados y poco a poco los cruzados fueron abandonando su empresa. Las disputas entre los ejércitos cristianos fueron fundamentales para que esta cruzada fracasara. Tercera Cruzada. Los musulmanes aprovecharon el debilitamiento de los estados latinos después del fracaso de la Segunda Cruzada, lo que permitió a Saladino, sultán islámico, tomar Jerusalén en el año de 1187 y expulsar a los cristianos. Esto produjo la llamada a la Tercera Cruzada en 1189 por el Papa Gregorio VIII, a la que respondieron los 3 monarcas más poderosos de Europa: Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Felipe II de Francia y Ricardo Corazón de León de Inglaterra. Federico murió ahogado antes de llegar a Oriente, por lo que su ejército se disipó y volvió a Alemania. Felipe y Ricardo firmaron la paz por un tiempo, pero después Felipe abandonó la cruzada y dejó a Ricardo como líder de la expedición, por lo que intentó negociar con Saladino, pero al ser rechazado por este mandó a ejecutar a 3.000 musulmanes frente a las murallas de Jerusalén, para que pueda observar el sultán. Con la ayuda de los caballeros templarios y hospitalarios, pudo derrotar a Saladino, pero no recuperar Jerusalén. Ricardo Corazón de León consiguió un acuerdo mediante el cual los peregrinos cristianos podían acceder a los lugares santos. Cuarta Cruzada.
Esta cruzada fue organizada para reconquistar Tierra Santa a la muerte de Saladino, pero esta expedición ya no tuvo el mismo fervor religioso, sino su objetivo era comercial. Convocada por el Papa Inocencio III en 1099, no respondieron reyes sino varios nobles franceses quienes no tenían la posibilidad de transportarse a Oriente, por lo que recurrieron a la ayuda de los comerciantes venecianos, quienes accedieron a brindarles embarcaciones a cambio de que conquisten un puerto para ellos. Esta acción les costó la excomulgación a los cruzados, que accedieron. El viaje varió su rumbo y terminó en el saqueo y destrucción de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Se fundó el Imperio Latino de Constantinopla hasta el año de 1261, cuando los bizantinos recuperaron el poder. Estos acontecimientos separaron más la Iglesia de Roma del cristianismo ortodoxo, y así quedó en evidencia lo desvirtuado que estaban los objetivos iniciales de las cruzadas. Cruzadas menores. Cruzada de los niños. En 1212, ante el fracaso de las anteriores cruzadas, un grupo de jóvenes y niños, cabe recalcar que ellos podían vencer a los enemigos por ser puros y no pecadores como los anteriores cruzados, guiados por un pastor francés conocido como Esteban, movilizó a casi 30.000 personas de Alemania y Francia para dirigirse a Tierra Santa. El rey de Francia logró detener a gran parte de la población, pero otros se enrumbaron a Jerusalén sin armas ni comida, ya que la divina providencia y Dios debían ayudarlos. Muchos murieron de hambre y frío, y otros fueron vendidos como esclavos. Hoy en día se pone en tela de duda varios de estos elementos. Quinta Cruzada. En 1215, el Papa Inocencio III convocó a la Quinta Cruzada con el objetivo de capturar un puerto en Egipto, que era sumamente importante para defender los estados latinos de Oriente. Los cruzados capturaron el puerto requerido, pero después decidieron conquistar todo Egipto, por lo que el sucesor de Saladino buscó negociar con ellos, sin obtener ningún resultado. Los cruzados fueron derrotados por los musulmanes nuevamente y los ejércitos volvieron a Europa. Sexta Cruzada. La Sexta Cruzada ocurrió porque el Papa Gregorio IX excomulgó al emperador del Sacro Imperio Federico II, quien había prometido apoyar a estas expediciones, pero había estado evadiendo su palabra. Federico partió a Oriente en 1228 y en negociaciones con el sultán logró un acuerdo de paz y recuperó Jerusalén, Belén y Nazaret. Luego buscó hacer las paces con el papado, que también había comenzado a atacar sus territorios en Europa. Séptima y Octava Cruzada. Ambas fracasaron. Como resultado de la séptima, la monarquía francesa tuvo que pagar un gran rescate para recuperar a su rey, y la octava terminó por una plaga que acabó con los ejércitos e hizo que muchos otros deserten. El fin definitivo. Luego de 8 cruzadas, Jerusalén quedó definitivamente en manos de los musulmanes, y aunque nuevos pontífices quisieron organizar más expediciones, ya no tuvieron el apoyo ni de los nobles ni de la población. Poco a poco los musulmanes fueron reconquistando los territorios latinos. Consecuencia de las cruzadas. Entre las consecuencias de estas expediciones militares tenemos: reiniciaron los contactos económicos entre Occidente y Oriente, privilegios comerciales para las ciudades italianas de Venecia, Pisa y Génova, quienes controlaban el Mediterráneo, debilitamiento del poder feudal debido a la muerte de varios señores e incluso del endeudamiento de estos por participar en las cruzadas. Se amplió el horizonte cultural de Europa, lo que le permitió nutrirse con la influencia cultural y científica de Oriente. Se despertó el gusto por la riqueza, el lujo y la vida cómoda de la cultura árabe. Se inició la formación de naciones y nacionalidades entre los europeos que tomaron conciencia de sus diferencias. Y también inició el sentimiento de intolerancia religiosa, ya que los abusos cometidos por los cristianos ante los musulmanes inició la reacción violenta de estos últimos, que incluso se habían mostrado tolerantes con judíos ortodoxos y cristianos por defender su mundo.